Introducción. Directora ejecutiva negra. Tiene sus ojos y se fue hace 40 años. No pertenece a este testamento. Es solo una camarera negra. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada, pronunciadas con veneno en una habitación donde antes solo había escuchado el tintineo de los tenedores y el suave jazz que salía de la vieja gramola del rincón. En ese instante, todo el restaurante se quedó en silencio. Ojos desorbitados, bocas abiertas. El tiempo mismo pareció contener la respiración. Saria Coleman no se inmutó. 23. Impresionantemente hermosa y orgullosamente negra. Se erguía erguida con su uniforme planchado, una cafetera recién hecha en la mano, sus cálidos ojos marrones fijos en el hombre que acababa de intentar borrarla con una frase. Pero Saria sabía quién era y qué no era. No era cualquier cosa. Durante 2 años, apareció en Magnolia Diner antes del amanecer. Mientras la ciudad aún dormía, ella sonreía, servía y escuchaba. Sus manos se movían como el ritmo y la memoria muscular, derramando calor en cada taza desportillada que entregaba. Y cada mañana, exactamente a las 7:12, le llevaba café solo al mismo hombre. Sin azúcar, sin crema, sin hacer preguntas. Nunca hablaba mucho. No tenía por qué hacerlo. Ella veía algo en el que otros pasaban por alto. Soledad, pero también luz. Nunca supo su nombre. Nunca preguntó. Lo que no podía saber era que no era solo otro anciano sentado en silencio. Era Arthur Whitmore, un multimillonario, una leyenda escondida, un hombre con un hijo, Marcus, que vendería a cualquiera, incluso a su propia sangre, por poder. Y ahora ese hijo acababa de irrumpir en su mundo, con abogados a cuestas y guardaespaldas a su lado, intentando borrar un legado escrito no en dólares, sino en dignidad. No se trata solo de dinero. Se trata de identidad. Se trata de raza. Se trata de un pequeño acto de bondad que revolucionó el imperio de un multimillonario. Estás viendo Hidden World, donde las verdaderas historias de personas negras finalmente se hacen visibles. La historia de Saria te acompañará mucho después de la última palabra. Quédate con nosotros porque lo que hizo después, nadie, especialmente Marcus Whitmore, lo vio venir. Saria Coleman tenía una regla: sonreír pase lo que pase. No porque la vida fuera perfecta, ni de cerca, sino porque de donde ella venía, a veces una sonrisa era todo lo que tenías. Vivía en el sur de Atlanta, en un pequeño apartamento de una habitación sin ascensor, con la pintura descascarada y el agua salía más fría que caliente. Las paredes eran delgadas, los vecinos ruidosos, y el alquiler subía cada año, mientras que su propina se mantenía igual. Aún así, lo consideraba su hogar. Saria tenía 23 años, criada por su abuela, la señorita Thelma, quien solía decir: «Cariño, este mundo intentará quebrarte 2 veces antes del desayuno, así que más vale que aprendas a caminar como si fueras dueña de la acera». Y Saria lo hacía. Caminaba con orgullo y gracia. Su uniforme en el Magnolia Diner siempre estaba limpio, planchado y reluciente, aunque fuera de segunda mano. Sus rizos negros estaban recogidos bajo un pañuelo de satén durante las horas de preparación, y su sonrisa podía iluminar hasta la mañana del lunes más triste. No solo era hermosa, sino que tenía un imán. Sus cálidos ojos ámbar se cruzaban con la gente con intención. Su voz tenía ritmo, como miel vertida sobre jazz. No solo servía comida. Veía gente, pero la mayoría no la veía a ella. Para los ejecutivos que pasaban entre semana, ella era solo una reposición. Para las madres que susurraban en el mostrador, era solo la chica del piercing en la nariz. Y para los adolescentes alborotadores que llegaban tarde los viernes por la noche, ella era invisible. Excepto para él, el anciano de la cabina número 7. Llegaba cada mañana como un reloj, vestido como si hubiera salido de otra década. Siempre solo, siempre callado y siempre observando. La mayoría de la gente lo ignoraba. Algunos incluso bromeaban diciendo que era un indigente, aunque pagaba siempre en efectivo,
con billetes nuevos, el cambio exacto. Se sentaba con la misma expresión vacía, mirando por la ventana como si esperara algo o a alguien. Saria nunca lo presionaba. Le traía el café, solo, caliente, sin palabras. Lo saludaba igual todas las mañanas, con un tono suave pero firme. Buenos días, señor. Aquí tiene lo de siempre. Y quizá eso era lo que la hacía diferente. No lo trataba como si fuera invisible. El Magnolia Diner en sí no tenía nada de especial, solo un rincón en un viejo centro comercial, entre una licorería y una tintorería. Las cabinas de vinilo estaban agrietadas. La gramola solo tocaba jazz y R&B clásico. Pero Saria le daba vida al lugar. Este era su mundo. Este era su ritmo. Nadie, ni sus compañeros de trabajo, ni su jefe, y mucho menos el hijo del multimillonario que pronto irrumpiría en su vida, sabía que esta chica negra y tranquila con un uniforme desgastado estaba a punto de convertirse en la persona más importante de la sala. Y todo empezó con una simple y silenciosa taza de café. La primera vez que Saria lo vio, eran apenas pasadas las 6 de una brumosa mañana de octubre. Casi todo el centro aún dormía. El cielo estaba pálido y descolorido, y las calles brillaban por la lluvia de la noche anterior. Dentro del Magnolia Diner, ella limpiaba las mesas, tarareando en voz baja. El olor a tocino comenzaba a inundar la cocina. Fue entonces cuando entró, más bien, entró, un anciano blanco, alto pero ligeramente encorvado, llevaba una gabardina raída y un sombrero fedora marrón calado. Sus zapatos estaban lustrados pero desgastados. No dijo ni una palabra, simplemente se detuvo en la puerta, echó un vistazo lento a su alrededor y se dirigió al puesto 7 sin preguntar. El puesto 7 era su sección. Saria miró el reloj. 6:13 de la mañana. Todavía no había otros clientes. Tomó una taza limpia y sirvió café recién hecho, luego se la acercó. Buenos días, señor, dijo con suavidad, colocando la taza frente a él. Negro, supongo. Él asintió levemente, sin llegar a mirarla a los ojos. Ella sonrió de todos modos. Avísame si necesitas algo más. No, gracias. Ninguna reacción, solo una mirada silenciosa hacia la ventana, como si algo de afuera fuera más importante que lo que tenía frente a él. Eso fue todo. No pidió comida, no habló, se quedó exactamente 27 minutos. Luego dejó 2 billetes de $1 en la mesa, tomó un sorbo de café y se fue. A la mañana siguiente, regresó. La misma hora, la misma mesa, el mismo silencio. Y al día siguiente y al otro, otros empleados empezaron a notar, ha vuelto el viejo raro. Uno de los cocineros murmuró, quizás esté. Comienza la confrontación, historia negra. Estudiando el lugar. Una camarera rió disimuladamente. Saria, te has comprado un azucarillo, abuelo. No se rió. No puso los ojos en blanco. Simplemente siguió sirviendo el café. Para ella, no era raro. Parecía cansado, solo, como un hombre que carga con algo demasiado pesado para nombrarlo. Algunas mañanas le dejaba un platito de tostadas o una galleta junto a la taza, sin decir nada. Otros días, solo una servilleta doblada y una sonrisa fresca. Nunca tocaba la comida, pero siempre volvía. Con el tiempo, empezó a dejar propinas. No grandes, pero exactas. $2, luego 3. Un día, 5. Seguía sin palabras. Seguía sin nombre. Pero con el tiempo algo cambió. Empezó a mirarla. Solo brevemente. Lo justo. Un gesto aquí. Una pequeña mirada allá. No mucho, pero suficiente para que Saria viera lo que otros no veían. Este hombre no estaba perdido. Estaba esperando. Y de alguna manera, en el fondo, ella sabía que él la estaba esperando. Para la mayoría de la gente, Magnolia Diner era solo un lugar para tomar un desayuno rápido y seguir con su día. Pero para Saria,
Era un campo de batalla vestido de cromo y manchas de café. En cada turno libraba 2 batallas. Una por su sueldo y otra por su dignidad. Empezó pequeño, como siempre. Una mujer con perlas y suéteres pastel chasqueando los dedos para que le sirvieran más. Un hombre de traje que la llamaba cariño con un tono que no sonaba nada dulce. Una pareja que entró, recorrió la sala con la mirada y decidió esperar a otro camarero. Nada nuevo. Todo viejo. Pero entonces llegó el jueves que casi la destrozó. La hora del desayuno estaba a tope y Saria llevaba 5 horas seguidas de pie. Estaba recogiendo la mesa 4 cuando un hombre con pantalones caqui y gorra de golf espetó: «Ustedes siempre son tan lentos. ¿De qué sirve contratar si no pueden seguir el ritmo?» Saria se quedó paralizada. «Ustedes». Las palabras sonaron lo suficientemente fuertes como para silenciar la música, aunque apenas había alzado la voz. Lo miró, a ese hombre de mediana edad con una sonrisa petulante, rodeado de amigos que reían entre dientes tras sus menús. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio, su quietud, era más fuerte que cualquier réplica. Se dio la vuelta y se alejó, pero le temblaban las manos. En la parte de atrás, se apoyó en el fregadero, con el corazón latiéndole con fuerza. No iba a llorar. No aquí. No por ellos. Su gerente, Carl, apenas levantó la vista de su portapapeles. «Ignóralo», dijo secamente. «Manténlo profesional». Profesional. Como si morderse la lengua fuera parte de la descripción del trabajo. Esa noche, Saria llegó a casa y se encontró con el sofá de su abuela. Estaba acurrucado bajo una manta que olía a canela y lavanda. La señorita Thelma le acarició el pelo y le dijo: «Cariño, no dejes que te quiten el brillo. Quienes temen tu luz siempre intentarán apagarla». A la mañana siguiente, Saria regresó al trabajo, planchada, pulida y firme. Y a las 7:12 de la mañana, como siempre, el anciano estaba allí. Solo que esta vez, algo era diferente. La observó un poco más. No solo miradas educadas, sino atención real. Como si lo hubiera visto todo, escuchado cada palabra que ella no dijo, como si lo hubiera entendido. Y cuando ella le trajo el café, la miró a los ojos por primera vez y le dedicó un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Era la primera vez que se sentía vista en toda la semana. Y de alguna manera fue suficiente. Era una mañana de martes cuando las cosas cambiaron. Saria entró en Magnolia Diner de la misma manera que lo había hecho durante casi 2 años, 20 minutos antes. Con los auriculares puestos, tarareando algo clásico. Fichó, se ató el delantal e hizo un rápido repaso de su sección. El puesto 7 estaba limpio. El café estaba recién hecho y el cielo afuera comenzaba a cambiar de gris a dorado. Pero el 712 llegó y se fue. Ni rastro del anciano. Tal vez llegaba tarde. Ella se detuvo unos minutos, rellenó los azucareros, se miró en el espejo detrás de la barra, se alisó las cejas. Seguía sin rastro. A las 7:30, sentía una opresión en el pecho. Nunca se había saltado un día. Ni siquiera en las mañanas tormentosas. Las calles se inundaron. No en días festivos, cuando el restaurante estaba a medias. Era confiable, predecible, una presencia en un mundo donde tampoco había. Se dijo a sí misma que no debía entrar en pánico. Tal vez estaba enfermo. Tal vez estaba visitando a la familia. Tal vez solo necesitaba un descanso. Pero en el fondo lo sabía. Y al día siguiente lo confirmó. Miércoles por la mañana, nada. Jueves, seguía desaparecido. El puesto 7 estaba vacío como un diente faltante con una sonrisa perfecta. Y Saria no podía dejar de mirarlo, esperando ver ese viejo sombrero fedora, ese gesto silencioso. Sus compañeros de trabajo también lo notaron. «Pierdes a tu novio», bromeó una de ellas. Saria no respondió. No tenía palabras para explicarlo. Él no era exactamente su amigo. No era familia. Era algo más, una rutina,
un ritmo, una parte de su día que hacía que todo lo demás se sintiera estable. Para el quinto día, hizo algo que nunca había hecho antes. Empacó una pequeña bolsa de pan de maíz y té dulce y la dejó en el puesto 7. Escondida debajo de la servilleta había una breve nota escrita a mano con su caligrafía más limpia. Espero que estés bien. Te extraño, Z. No esperaba una respuesta, y nunca la recibió. Pasaron las semanas. Las estaciones comenzaron a cambiar. Y aunque el restaurante seguía igual, los mismos puestos, los mismos olores, el mismo ruido, algo en Saria también había cambiado. El puesto 7 no solo estaba vacío. Estaba de luto. Empezó a llegar al trabajo un poco antes, se quedaba un poco más tarde, pero su sonrisa era más lenta ahora, su voz un poco más suave. Algo faltaba. Y no tenía ni idea de que el hombre por el que había llorado en silencio no solo observaba, sino que preparaba algo que cambiaría su vida para siempre. El cielo era gris pizarra esa mañana, cargado con la promesa de lluvia. El aire se sentía denso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Saria apareció en Magnolia Diner como siempre. Afilada, lista, silenciosamente esperanzada de que hoy tal vez el anciano regresara. No lo hizo, pero... Giro revelado, historias racistas. Alguien más sí. Exactamente a las 8:30 de la mañana, una Escalade negra se detuvo frente al restaurante. No era un cliente habitual. Este auto no pertenecía allí, no con sus llantas cromadas pulidas y el tipo de tinte que gritaba dinero. El motor se apagó y un hombre salió. Luego dos más. Todos con trajes a medida, todos moviéndose con determinación. La campana sobre la puerta tintineó al entrar. Saria levantó la vista de la caja registradora, con la cafetera en la mano. Al principio, pensó que quizá eran abogados del bufete de la esquina. Pero entonces lo vio. Era más joven que los demás, de unos 30 o 40 años. Alto, delgado, con pómulos marcados y ojos impasibles. Su abrigo parecía caro. Sus zapatos relucían. Su presencia ocupaba toda la habitación sin decir palabra. Caminó directo al mostrador, sin molestarse en sentarse. ¿Es usted Saria Coleman?, preguntó con voz entrecortada. Ensayado. Ella parpadeó. Sí, puedo ayudarle. Soy Marcus Whitmore. Estoy aquí por mi padre, Marshall Whitmore. Se le encogió el estómago. ¿Marshall? El nombre resonó como un secreto al descubierto. El anciano nunca le dijo su nombre, nunca dio ninguna pista de quién era, pero ahora tenía rostro, un hijo. Y ese hijo la miraba como si fuera un problema que hubiera venido a resolver. Detrás de él, los dos abogados se sentaron en la mesa de la esquina, sacando carpetas, papeles y lo que parecía un sobrecerrado. Necesitamos hablar contigo en privado, añadió Marcus, con un tono más frío. Hay un asunto de herencia que requiere tu presencia. Saria sintió que la sala se movía. Su gerente se quedó paralizado. Una camarera dejó caer un tenedor. Uno de los cocineros se asomó por la ventana de la cocina. Esto no era una broma. Esto era real. Y la forma en que Marcus la miraba no era solo confusión. Era una acusación. No estaba allí para agradecerle. Estaba allí para desafiarla, para cuestionar qué significaba para su padre. Para averiguarlo. ¿Por qué en los últimos días de su padre, no era su nombre lo que importaba? Era el de ella. El sobre era grueso, pesado, como si lo que contenía pudiera cambiar el ambiente de la habitación, y de alguna manera ya lo había hecho. Saria estaba sentada en la mesa de la esquina frente a Marcus y los dos abogados. Sus manos descansaban sobre su regazo, firmes pero frías. Los comensales a su alrededor susurraban, lanzando miradas furtivas que no se molestaban en ocultar. Marcus se recostó en su silla, con los brazos cruzados y los labios apretados con recelo. Uno de los abogados, un hombre negro mayor, de pelo canoso y presencia amable,
deslizó el sobre por la mesa hacia Saria. Señorita Coleman, comenzó, con voz tranquila, profesional, pero no cruel. Me llamo Thomas Granger. He sido el abogado de la familia Whitmore durante más de 20 años. Esta carta fue escrita por tu amigo, Marshall Whitmore. Saria parpadeó. Amigo, continuó Granger. Lo conocías como el caballero mayor que se sentaba aquí casi todas las mañanas. Tranquilo, solo. Pero lo que no sabías es que era uno de los hombres más ricos del estado. Fundador de Whitmore Holdings, un hombre que decidió dejarlo todo hace años. Ella no podía hablar. Sus labios se separaron, pero no le salieron las palabras. Marshall Whitmore, el hombre al que le sirvió café, con quien compartió galletas, sonrió. ¿Qué? Preocupado. Era multimillonario, y nunca lo había demostrado. Granger abrió el sobre y desdobló la carta. Estaba escrita a mano en cursiva cuidadosa y firme. Empezó a leerle en voz alta a Saria. Me recordaste lo que significa ser visto. No por mi riqueza, no por mí. Legado, solo visto. Marcus se burló en voz alta, pero Granger lo ignoró. Nunca pediste nada. Nunca me menospreciaste. Nunca me trataste como si estuviera roto. Eso significó más para mí, de lo que jamás sabrás. Así que te dejo esto porque creo en ti. El segundo abogado le entregó a Saria un documento. Legal, notariado y vinculante. Marshall le había dejado $250,000. En efectivo. La mano de Saria tembló. Marcus se inclinó hacia adelante, alzando la voz. Ella lo manipuló. Vio a un anciano solitario con dinero y jugó a largo plazo. Esto es una locura. Saria le lanzó una mirada que atravesó las capas de su traje a medida. Ni siquiera sabía su nombre, dijo. Solo aparecía todos los días como siempre. Granger se aclaró la garganta. Hay más. Marcus parecía a punto de estallar. Saria, sin embargo, se había quedado callada. No porque estuviera abrumada, sino porque en el fondo algo le decía que no se trataba de dinero. Marshall Whitmore no solo le había dejado un cheque, le había dejado un mensaje, y la verdadera herencia estaba por llegar. Marcus Whitmore no solo parecía enfadado, sino traicionado. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. Sus manos, antes tranquilamente cruzadas frente a él, ahora se aferraban al borde de la mesa como si la propia madera le debiera una explicación. Esto es absurdo, siseó. Me estás diciendo que mi padre, un hombre que construyó un imperio de la nada, le dio $4 millones a una camarera a la que apenas conocía. Saria no se movió. No parpadeó. Su respiración se mantuvo constante, pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre su regazo. No tenía miedo. Estaba lista. Granger se ajustó las gafas, con la voz aún serena. Lo que su padre le dejó no fue por negocios, señor Whitmore. Fue por gratitud, amabilidad, la clase de humanidad que la mayoría de la gente pasa por alto. Marcus golpeó la mesa con la mano. Los platos de las mesas cercanas tintinearon. Una taza de café se volcó, derramándose sobre el menú plastificado. Amabilidad. Ese hombre tenía Alzheimer. No sabía lo que hacía. Probablemente pensó que era otra persona. Estamos impugnando el testamento. Con efecto inmediato. Saria lo miró fijamente a los ojos. Tu padre sabía exactamente quién era yo. ¿Y quién eres tú? Marcus se burló. Otro triste caso de redención y reforma benéfica, la camarera negra. Una cara bonita con el encanto justo para encontrar el ángulo adecuado. Mi padre no era estúpido. No pudo haber caído en eso. Granger se aclaró la garganta y metió la mano en su maletín de cuero. En realidad, dijo lentamente, el señor Whitmore fue muy claro. Había grabado varios mensajes de video durante el último año. Uno de ellos era específicamente sobre la señorita Coleman. Marcus se quedó paralizado.
El otro abogado sacó una elegante tableta negra, la desbloqueó y pulsó el botón de reproducción. Allí, en la pantalla, con una luz tenue en una habitación silenciosa, estaba Marshall Whitmore, mayor, cansado pero agudo, con la mirada clara. Si estás viendo esto, dijo el hombre del video, me voy. Y si Marcus está ahí sentado, con la cara roja y listo para demandar, entonces algunas cosas nunca cambian. Saria se mordió el interior de la mejilla para no reír. La voz de Marshall continuó, firme y lenta. Saria no es ninguna estafadora. No es caridad. Es lo que desearía haber sido más. Bondadosa sin condiciones, sin necesitar nada a cambio. Me recordó que soy humana. La habitación quedó en silencio sepulcral. Marcus miró fijamente, inmóvil. Saria se miró las manos. Por una vez, no temblaban, porque ahora el mundo veía lo que siempre había sabido en sus entrañas. Ella le había importado a un hombre que nadie creía que le prestara atención. Y esa verdad era más fuerte que cualquier linaje. Justo cuando Saria creía haberlo oído todo, Granger se inclinó hacia adelante con un segundo sobre, más grueso, más pesado, sellado con lacre dorado. Este, dijo, es el contenido completo del testamento final y la planificación patrimonial del señor Whitmore. Marcus se enderezó en su asiento, con la mandíbula tensa. Los abogados intercambiaron miradas antes de continuar. Marshall Whitmore dejó un patrimonio neto valorado en aproximadamente $84 millones, que incluía bienes raíces, inversiones, propiedades en el extranjero y la propiedad de varias empresas privadas. La cifra resonó en la sala como un trueno. Incluso las conversaciones de fondo en el restaurante parecieron desaparecer. 84 millones. Saria permaneció completamente inmóvil. Granger continuó, hojeando las páginas a su hijo, Marcus Whitmore. Marshall dejó el 1% de su patrimonio. Marcus arqueó las cejas. Disculpe. Granger no se detuvo. El 1%, en sus propias palabras, fue suficiente para recordarle lo que podría haber tenido si tan solo hubiera aprendido a tratar a la gente. La sala contuvo la respiración. Dirigiéndose a la señorita Saria Coleman, Granger continuó con voz firme. El señor Whitmore dejó el 99% restante de su patrimonio, incluyendo la propiedad exclusiva del Whitmore Community Trust, una fundación benéfica valorada en poco menos de $60 millones. Además, ahora es la propietaria legal de los Maples, una finca de 14 acres a las afueras de Savannah, y tiene control creativo total sobre la programación futura y las iniciativas de impacto del fideicomiso. Saria parpadeó una vez, 2 veces. No podía hablar. Tenía la garganta seca. Marcus, por otro lado, estalló. «Esto es ridículo», gritó. «No puedes hablar en serio. Es camarera». «¿Una camarera? Esto no es una película. A mi padre lo manipularon. Le mintieron». Granger ni se inmutó. Hay documentación en video, informes médicos firmados que confirman su plena capacidad mental en el momento de cada grabación. Asesores financieros y testigos legales. Todo está en orden. Marcus se puso de pie, su silla chirrió hacia atrás. «Tendrás noticias de mis abogados», espetó, clavando la mirada en Saria como si pudiera revertir la realidad con su mirada. Ella lo miró a los ojos con calma y serenidad. «Ya los trajiste», dijo, y así, salió furioso del restaurante, cerrando la puerta de cristal de golpe tras él. El silencio llenó la sala. Saria se recostó en la cabina, sin saber si reír, llorar o simplemente respirar. No había pedido nada de esto. No lo había planeado. Solo había aparecido cada día y tratado a un hombre solitario con la amabilidad que deseaba que el mundo le diera. Ahora esa amabilidad había reescrito su vida. Pero en el fondo, sabía que no se trataba del dinero. Se trataba de la responsabilidad, la confianza, y lo que hiciera a continuación importaría más que cualquier número en un cheque. El mundo no tardó mucho en descubrirlo. Al final de esa semana,
El rostro de Saria estaba en las noticias. Las estaciones locales lideraban con titulares como «Camarera hereda millones de un misterioso multimillonario» y «Del café al dinero, la historia de Saria Coleman». Su nombre fue tendencia en línea. Los hashtags se acumularon y los presentadores de programas de entrevistas bromearon sobre ricos y testamentos ocultos. Pero detrás de los titulares se escondía el odio. Empezó de forma sutil. Algunos comentarios furiosos en artículos periodísticos, cuentas anónimas en redes sociales que la llamaban cazafortunas, memes que distorsionaban su amabilidad para convertirla en una estafa. Luego vinieron los verdaderos ataques. Una mañana, abrió su correo electrónico y encontró una amenaza de muerte. El asunto decía: «Vuelve al lugar de donde viniste». El mensaje era peor. Saria lo miró fijamente, paralizada, sin miedo. Todavía no. Un año después, Black Stories estaba atónita de que una desconocida pudiera escupir tanto veneno con solo un teclado. Lo denunció, por supuesto, pero eso fue solo el principio. En cuestión de días, su teléfono no paraba de sonar. Los periodistas acampaban frente al restaurante. Los clientes susurraban cuando le servía el café, algunos demasiado alto a propósito. La mujer se negó rotundamente a que la atendiera. «Lo usó», dijo la mujer en voz alta. «Pobre viejo». El gerente de Saria le dijo que se mantuviera discreta unos días. Dijo que no era seguro. Le sugirió que se tomara un descanso mientras la situación se calmaba. Pero la situación no se calmó. Se desbordó. Una noche, un ladrillo atravesó la ventana delantera del Magnolia Diner. Ninguna nota, ningún mensaje, solo cristales por todas partes. Llegó la policía, tomó declaración, se encogió de hombros y dijo que tal vez fue al azar. Saria no lo creyó ni por un segundo. Granger tampoco, quien llamó a la mañana siguiente con una advertencia. «Marcus no se lo está tomando bien», dijo en voz baja. «Y tiene conexiones poderosas. Si no puede ganar legalmente, podría intentar otras maneras». Saria tragó saliva con dificultad, no porque temiera por sí misma, sino por lo que representaba. Una chica negra del sur que se atrevió a recibir algo que el mundo creía que no debía tener. Respeto, riqueza, un legado. Ahora la gente quería arrebatárselo. Pero en lugar de huir, se enojó. No del tipo ruidoso y violento, sino del tipo silencioso, del tipo centrado. El tipo de ira que se convierte en propósito. Porque si el mundo quería venir por ella, más les valía estar preparados. Saria Coleman había sobrevivido a cosas peores. Y ahora tenía recursos. La chica que una vez sirvió café estaba a punto de servir algo más. Justicia. Saria no desapareció. No se escondió. No huyó. En cambio, se levantó. Lo primero que hizo fue arreglar la ventana del Magnolia Diner con dinero de su bolsillo. No solo la reemplazó, sino que la mejoró. Doble dolor. Reforzado. Le dijo al dueño que quería asegurarse de que nadie más tuviera que barrer vidrios por su culpa. Luego contrató seguridad. Tranquila pero presente, sin ostentación, lo justo para que la gente lo pensara dos veces. Pero el paso más importante fue tomar el control del fondo del legado Marshall del Whitmore Community Trust y lo cambió todo. Lo rebautizó como el Proyecto Word. Su misión, proporcionar mentoría, capacitación laboral y capital inicial a jóvenes de barrios desfavorecidos, gente como ella. Jóvenes con talento, empuje y grandes sueños, pero sin conexiones, sin un plan B y sin nadie que les diga qué importas. Los medios intentaron seguirles el ritmo. Algunos titulares pasaron de Target a Trailblazer. Saria Coleman lanza una fundación para impulsar a su comunidad. Aún así, no todos estaban entusiasmados. Los mensajes de odio seguían llegando. Pero también las donaciones. Porque por cada troul, había un niño observando, pensando, si ella puede, tal vez yo también. Y Saria no había terminado. Contrató a su propio equipo legal. Joven, ambicioso y brillante.
No se limitaron a defenderse. Presentaron una contrademanda contra Marcus Whitmore por difamación, angustia emocional e intento de intimidación. Presentaron las amenazas, el acoso en línea, la campaña de desprestigio orquestada, y en un giro inesperado, nadie lo vio venir. La prensa se enteró de algo más. Documentos internos que demostraban que Marcus había desviado dinero de un acuerdo de desarrollo de Whitmore Holdings a una empresa fantasma. El depredador quedó al descubierto. Su imperio se desmoronó. Saria no se regodeó. No necesitaba hacerlo. Se paró detrás de un podio en el gimnasio de un pequeño centro recreativo en el sur de Atlanta, con vaqueros y una camiseta que decía «merece la pena». Las cámaras rodaron, los micrófonos zumbaron. Los niños del público se inclinaron hacia adelante. Ella habló con claridad y firmeza. No pedí esta atención. No perseguí esta historia. Pero ahora que estoy aquí, la voy a aprovechar. No por venganza, ni por clics, sino por las personas que nunca son vistas, nunca son escuchadas y nunca se les dice que son suficientes tal como son. La multitud se puso de pie. Los aplausos hicieron temblar las paredes. Y en ese momento, Saria no era solo la chica que heredó una fortuna. Era un símbolo, una voz, un movimiento. No por lo que había recibido, sino por lo que decidió hacer con ello. Saria nunca pidió ser un símbolo. No creció soñando con titulares, tribunales ni fundaciones. Solo quería vivir con dignidad, trabajar duro, mantener la cabeza baja y tal vez, solo tal vez, construir una vida mejor que la que le tocó nacer. Pero la vida, reflexiones finales, la historia de un CEO multimillonario, tiene una forma de animar a los callados. A los que no gritan, pero aún así aparecen. A los que dan incluso cuando nadie los ve. A los que creen que la bondad no es debilidad, es poder disfrazado. Marshall Whitmore vio eso en ella, no porque intentara impresionarlo, ni porque jugara, sino porque era auténtica en un mundo lleno de máscaras. Y cuando llegó el momento, le pasó la antorcha, no solo de riqueza, sino de responsabilidad. Saria lo entendió. No dejó que la amargura echara raíces. No respondió al odio con más odio. En cambio, se mantuvo firme y dejó que su trabajo hablara más fuerte que el juicio de nadie. Eso es lo importante del legado. No se trata solo de lo que dejas atrás. Se trata de a quien ayudas mientras estás aquí. Y Saria eligió ayudar. Hoy, el proyecto Word financia becas, paga sesiones de terapia, crea huertos comunitarios y enseña educación financiera en escuelas que alguna vez fueron olvidadas. Saria habla en eventos, no como una celebridad, sino como prueba. Prueba de que ser visto, realmente visto, puede cambiarlo todo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Tal vez sea esta. Nunca subestimes el poder de las pequeñas muestras de bondad. Nunca asumas que tu valor está ligado a tu título, tus ingresos o tu pasado. Y nunca dejes que nadie te diga lo que mereces. Porque a veces la persona más silenciosa de la sala es la que lo cambia todo para siempre. Y a veces las mayores fortunas se construyen con los actos más pequeños de humanidad. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, no dejes que se quede aquí. Compártela. Cuéntaselo a alguien que necesite escucharlo. A alguien que esté cansado, ignorado o que se aferre a un hilo. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a Hidden Word. Porque allá afuera, en los rincones del mundo donde no se ve la luz, hay más historias como las de Saria, historias no contadas, historias humanas, y juntos vamos a sacarlas a la luz. Esto fue Hidden Word. Nos vemos en la próxima historia.